¿Qué tal, amigos? Los saludo Juan Carlos Flores de Todo Como en Botica. Me gustaría hablar sobre lo que aconteció en Chihuahua el fin de semana pasado. No solamente la marcha, sino todo lo que estuvo previo a la marcha. Todo el despliegue de prepotencia, de autoritarismo, de rudeza innecesaria, de violencia en todos sentidos, y sobre todo de ruindad política, ¿no? Porque eso de estar pidiendo credenciales de electores como si México no fuera Chihuahua o si Chihuahua no estuviera en México como que fuera un país independiente, bueno, eso me parece verdaderamente reprobable. Ya nos había dado una prueba de esto Maru Campos cuando deportaban a mexicanos y pasaban por la frontera de Chihuahua, que decía que ahí no se quedaban, que se fueran a sus entidades federativas, como si Chihuahua no fuera parte de México. Y bueno, tal parece que también es parte de la desestabilización que la CIA pretende hacer en nuestro país, la balcanización de México, y empieza siempre por el lado más delicado, por el lado más flaco, por el lado donde existe un sentimiento de traición a la patria mucho más elevado y más efervescente, como ocurre en el norte del país y algunos estados del occidente y centro. Es lógico que la CIA no esté en México para combatir el crimen organizado ni a la delincuencia. La CIA está en México para desestabilizar al gobierno de la doctora Sheinbaum, para darle fortaleza a aquella oposición miserable de la extrema derecha que es muy afín a los fines que persigue el degenerado violador de niñas Donald Trump y el narcoestado fascista, terrorista y genocida gringo. Y entonces, bueno, para eso está la CIA en México, para darle, digamos que el empujón a este tipo de personajes siniestros, nefastos y vendepatrias, traidores a la patria directamente. Pero también nos recuerda algo, nos recuerda que a veces el gobierno ha sido demasiado contemplativo con aquellos con los que tendría que ya aplicar mano dura y procesarlos. Hay que denunciarlos y procesarlos, como a Lito Moreno, como a Lili Telles, como a Ricardo Salinas Pliego, como a la misma Maru Campos, que cometen delitos flagrantes y se les deja. Y se les deja y se les deja y crecen y crecen y crecen. Y entonces se vuelven un activo justamente para los intereses del narcoestado fascista y terrorista gringo, porque se convierten en enemigos directos del pueblo de México trabajando para el narcoestado gringo. Y son muy peligrosos, se vuelven muy peligrosos. Alito Moreno, la propia Lili Telles, Maru Campos, obviamente, Salinas Pliego, se vuelven un verdadero escollo para la libertad, la democracia y la justicia de nuestro país. Habría que haberlos procesado en su momento, no dejarlos crecer ahora hasta hacerlos un monstruo casi indestructible que además trabaja para los intereses del narcoestado fascista y terrorista del norte y están trabajando en detrimento de México y del pueblo de México. Eso había que tomar nota y había que tomar en cuenta este tipo de cosas para que no vuelvan a ocurrir y para que se procese a los que se tengan que procesar ahora mismo. Lo que ocurrió en Chihuahua fue lamentable. Bloqueos con trailers, rompían las calles para que la gente no pudiera pasar, para boicotear una marcha y para impedir la libertad, la libre manifestación del pueblo de Chihuahua. Eh, Terrible, brutal, violento, la recepción en el aeropuerto de la dirigencia de Morena. Reitero, yo no pertenezco a Morena, pero no se debe de actuar de esa manera. La violencia, el odio que les salía de los poros a la gente que ahí estaba, la violencia contra los reporteros que iban del centro del país y el hecho de decir aquí en Chihuahua mandan Chihuahua como si se mandaran solos, como si no pertenecieran a México, es verdaderamente para destacar. Y algo también para destacar, si se permite que siga creciendo la violencia, si se sigue votando por la derecha, ahí está, nos acaba de dar el ejemplo el fin de semana Chihuahua y nos está dando el ejemplo los últimos 4 días de masacres y de represión brutal. Rodrigo Paz en Bolivia, en la capital La Paz. Eh, si dejamos seguir creciendo esto, eso es el resultado que vamos a tener. Si México vota por la derecha, por el Milei mexicano, por el que tanto suspiran los fachos en este país, bueno, pues esos son los resultados que vamos a tener. Un México como Bolivia, un México como Ecuador, un México como Argentina,
No va a ser un México como Venezuela, va a ser un México como Argentina y vamos a tener a los mexicanos comiendo carne de burro. Es impresionante que muy pocos se den cuenta y que la derecha siga montada en su burro a decir que pues esto es una narcodictadura, esto es un gobierno dictatorial, es un gobierno represor, cuando los que ejercen todo eso son ellos, no el gobierno de México. Así que a ponernos las pilas, a no votar jamás por la derecha y a procesar a los que tengamos que procesar en su momento, no dejarlos crecer como lamentablemente está pasando con algunos de estos personajes siniestros. Tomémoslo en cuenta. Muchas gracias. Hasta pronto.